Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a empezar con el trabajo para ver el desarrollo de un video de la parte práctica. Voy a compartirle la pantalla para que resolvamos el problema número 3 de la cartilla del tema 6, referido al tema de simulación de análisis cuantitativo de negocios para el curso 2020. Bueno, vamos a leer el enunciado. Dice lo siguiente. Cierta empresa es la mayor fabricante de lavadoras industriales del país. Un importante componente de su proceso de producción son las chapas de acero inoxidable de 5 por 8 metros, que se utilizan tanto para los tambores interiores de lavado como para las cubiertas exteriores. El acero se compra semanalmente a través de un contrato con una empresa fabricante de acero, la cual, debido a su disponibilidad limitada y su tamaño de lote, puede enviar 8.000 u 11.000 metros cuadrados de acero inoxidable cada semana. O sea que solamente recibimos en esas dos cantidades, o en 8.000 o en 11.000 metros cuadrados. Cuando se lanza el pedido semanal, hay una probabilidad del 45% de que lleguen a 8.000 metros cuadrados y del 55% de recibir el mayor tamaño. Es decir, que la recepción del acero, de los metros cuadrados de acero, es una variable aleatoria. El consumo de acero inoxidable sigue un patrón estocástico también, no constante, que aparece reflejado en la siguiente tabla adjunta. Se pueden consumir entre 6.000 y 11.000 metros cuadrados con sus respectivas probabilidades. La empresa tiene una capacidad de almacenamiento limitada de 25.000 metros cuadrados de acero inoxidable y, debido al contrato, los pedidos se deben efectuar cada semana independientemente del inventario disponible. En este caso, los pedidos se hacen semanalmente sí o sí, no importa el nivel de stock que queda en el inventario final o en el inventario inicial de la semana. Por esta razón, se plantea la necesidad de analizar si la capacidad de almacenamiento es adecuada o si, por el contrario, debería ser aumentada. Deberé realizar una simulación de 10 semanas analizando la llegada de acero y su consumo, con los siguientes supuestos. Empiece con un nivel inicial de acero inoxidable de 0, o sea, hay 0 metros cuadrados en stock en la primera semana. Suponga que el pedido semanal está disponible al inicio de cada semana, es decir que yo recibo el pedido y en ese momento lo puedo utilizar para el consumo. Supongamos que yo realizo el pedido un lunes a la mañana y el lunes al mediodía lo tengo, y el lunes a la tarde empiezo con los requisitos para utilizar ese acero. Así que está disponible para toda la semana. Si un inventario de fin de semana es negativo, o sea, si un inventario final es negativo, supongan que se permiten los pedidos pendientes y complete el consumo con el siguiente pedido que llegue. Si llegara a pasar que en una semana yo necesito más consumo del que tengo en stock, lo que puedo hacer es consumirlo y de la semana que viene, digamos, descontarlo de la llegada esa. Entonces es como que podría cumplir con el consumo que me faltó, ¿sí? El consumo atrasado que tengo. Utilice la tercera columna de la tabla 14.4 del capítulo 14 de números aleatorios para la cantidad de acero que llega y la cuarta columna para el consumo. Bueno, lo que tenemos que plantear al inicio es que podemos trabajar con los datos. Por una cuestión más bien de comodidad y de exposición para ustedes, yo lo voy a trabajar con el Excel, pero la verdad que es un ejercicio que es bastante sencillo y en realidad todos los ejercicios de simulación son bastante sencillos como para realizarlo en lápiz y papel. Así que eso sería suficiente. Pero si ustedes quieren explorar un poquito más, explorar el modelo, pueden trabajarlo en el Excel, aunque tiene algunas dificultades que yo se las voy a mostrar ahora y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, el primer dato que tenemos es que vamos a contar con dos variables aleatorias. Una es la cantidad de acero, el consumo de acero, perdón, que se necesita en cada semana, y otra es la cantidad recibida de acero para cada una de las semanas por el proveedor, que en todas las semanas realiza un pedido. Acá estamos descontando, en el fondo, otra variable, que sería la capacidad nuestra de llamar, levantar el teléfono y decirle al proveedor: necesito que me mandes un pedido para esta semana. ¿Por qué? Por el contrato, todas las semanas llegan. Entonces, eso es independiente del nivel de stock que haya en la empresa. Como habíamos aclarado en el video de teoría, una herramienta muy importante para formular el modelo de simulación es el diagrama de flujo o el flujograma. Entonces vamos a construir brevemente un diagrama de flujo que ustedes lo podrían hacer de otra manera tranquilamente, podría cambiar, solamente yo les voy a comentar cuáles son los puntos importantes que ustedes deberían considerarlo de la siguiente manera. Tendremos el inicio de una semana típica de las operaciones y deberíamos comenzar con el modelo de simulación. Entonces, para iniciar con el modelo de simulación, lo primero que tenemos que hacer es elegir un número aleatorio para verificar la cantidad que vayamos a recibir en ese momento. Cuando elegimos el número aleatorio para la cantidad de recibir, tenemos que calcular después el inventario de acero disponible. ¿Por qué? Porque el inventario de acero disponible va a estar en función del inventario inicial más la cantidad de acero que llega en la semana.
Pero bien, el inventario inicial de la semana 2 es el inventario final de la semana 1. Entonces, hay este modelo de inventario en el fondo, que también lo vimos en programación, y que lo tenemos que recordar, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular el inventario de acero disponible para hacer frente a ese consumo. Ahora tenemos que elegir un número aleatorio para el consumo, y lo que tenemos que evaluar es la cantidad disponible, es mayor el consumo. Cuando elegimos el número aleatorio para el consumo, ya vemos cuál va a ser el consumo de la semana. Entonces ahora analizamos y decimos, ¿la cantidad disponible es mayor al consumo? Si la respuesta es no, tengo que registrar un faltante. ¿Por qué? Porque el consumo es mayor al inventario disponible, y en ese caso voy a tener que obtener el inventario inicial, registrarlo a la pérdida esa para compensarla con la semana siguiente. Y si la respuesta es sí a la pregunta, es decir que si existe acero disponible para afrontar el consumo de la semana, tengo que obtener directamente el inventario inicial con la fórmula del inventario inicial más la compra, menos el consumo, igual al inventario final. Esa es una forma de verlo. Cuando obtengo el inventario final, tengo que preguntarme, ¿se han simulado suficientes semanas? Si la respuesta es sí, llego al final. Recordemos que acá tenemos que simular 10 semanas. Y si la respuesta es no, lo que tengo que hacer es brevemente comenzar de vuelta con la simulación y todo el proceso. Entonces vemos como en un principio el diagrama del flujo me va ordenando las ideas para saber cuál va a ser el modelo que después voy a tener que plantear. Entonces, con los datos dados, vamos a aplicar lo primero que tenemos que hacer con la simulación. Si se acuerdan la serie de pasos, lo primero que teníamos que ver eran obtener las probabilidades para cada uno de esos eventos. Y en función de esas probabilidades, lo que tenemos que hacer después es obtener las probabilidades acumuladas para cada uno de esos eventos y obtener el intervalo de números aleatorios. Acá ya los tengo dados directamente. Las probabilidades acumuladas para el consumo de semanal de acero, noten, en el primer evento va a ser 0,05, en el segundo evento va a ser 0,20. ¿Por qué? Porque es la probabilidad, lo voy a marcar acá para que ustedes vean, la probabilidad de recibir los 7.000 y la probabilidad de haber recibido los 0,05. Entonces, perdón, los 6.000 metros cuadrados de acero. Entonces tenemos como probabilidad acumulada 0,15 más 0,05. Es decir, un 20% de probabilidad. Y de esa manera se va acumulando la probabilidad hasta que en el último evento yo tengo el 100%, es decir, la totalidad de los eventos que podrían ocurrir. ¿Sí? De la misma manera trabajo con la cantidad recibida después. Y por último tengo que ubicar lo que serían, o definir lo que serían los intervalos de números aleatorios. En realidad hay distintas técnicas para definir los intervalos de números aleatorios. Lo que nosotros vamos a seguir es la técnica que recomienda el libro, que es que digamos, el valor más elevado de ese intervalo, ¿sí? el límite derecho del intervalo, tiene que coincidir con el valor de la probabilidad. En este caso, ¿qué estoy queriendo decir? Si la probabilidad es del 0,05, 5%, el intervalo de números aleatorios va a empezar desde el 1 hasta el 5. Entonces voy a tener 5 posibles eventos. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque los intervalos, los límites, están siendo considerados también. Entonces yo, ¿qué estaría diciendo? Que de 100 números aleatorios disponibles, 5 van a hacer referencia al consumo semanal de 6.000 metros cuadrados. ¿Sí? De esa manera voy a construir los intervalos para todos los demás eventos que podrían ocurrir. Nada más que el segundo, como el primero tiene como un intervalo de 0,1 a 0,5, considerando también los límites, en los extremos. En este caso, lo que debería hacer es iniciar del 0,6 hasta el tope de la probabilidad acumulada, el 0,20. ¿Sí? Lo otro era lo mismo, empezar el 21 hasta la probabilidad acumulada del 40 y así sucesivamente. Entonces, por eso tenemos las probabilidades acumuladas para, en función a la misma, obtener los intervalos de números aleatorios. ¿Bien? El procedimiento similar se sigue para la cantidad recibida. Y ahora seguiré el paso más difícil, que es realizar, en realidad, la abstracción desde esta situación administrativa a algún modelo que me resulte necesario para poder trabajar con esto. Si estuve atento en la elaboración del diagrama del flujo, necesariamente yo sé que voy a tener que considerar las semanas, los inventarios iniciales por semana, voy a tener que considerar la cantidad de acero que recibimos por semana, la cantidad de acero disponible en la semana, el consumo de la semana
el inventario final de la semana, ¿sí? Son necesariamente las columnas que voy a tener que considerar en mi tabla como para hacer un registro, ¿sí? Ese sería mi modelo. Y yo he elegido modelizarlo de la siguiente manera, ¿no? Ustedes podrían elegir modelizarlo de otra manera. Para mí fue importante destacar como primera columna la semana sobre la cual estamos trabajando. Tenemos que simular 10 semanas, el inventario inicial, como les venía diciendo, el número aleatorio para el pedido, ¿sí? Eso está dado también por el temario. Yo directamente lo que ya hice es copiar los números aleatorios para no tener que pasar hacia el libro, ¿sí? Ustedes toman el libro también, lo van copiando, las cantidades recibidas, las cantidades disponibles, que va a ser la suma, ahí está la fórmula, miren, del inventario inicial más la cantidad recibida, el número aleatorio de consumo, la cantidad requerida para el consumo, en metros cuadrados, lógicamente, y el inventario final sobrante si será positivo y faltante será negativo, ¿sí? Entonces, de esa manera tengo como estos primeros registros que se me vinieron nuevamente en esta primera intuición para realizar este modelo. Ustedes podrían haber pensado bien otro tipo de modelo distinto, pero seguramente habremos de considerar que varias de estas columnas las deberíamos tener en común, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo para el primer registro. El inventario inicial es 0 por el temario, el número aleatorio de pedido es 50, entonces debería ir a la tabla esta donde calculé los intervalos del número aleatorio para la cantidad recibida. Si el número aleatorio es 50, tengo que ver el 50 en qué intervalo está. El 50 está en el intervalo de los 11.000, entonces recibo 11.000 metros cuadrados de acero, ¿sí? La cantidad disponible de acero va a ser entonces 0 más 11.000, que va a estar dado por 11.000 también porque no había inventario inicial. Y ahora voy a tener que hacer lo mismo, pero para el número aleatorio del consumo. Como es 88, voy a la tabla del consumo semanal de acero y busco dónde está el 88. El 88 está en los 10.000, ¿sí? Entonces quiere decir que de una semana en la cual yo tenía 0 en el stock de existencias iniciales, recibo 11.000 metros cuadrados de acero y consumo 10.000 metros cuadrados de acero, me va a quedar un remanente en el inventario final de 1.000 metros cuadrados de acero para trabajar para la siguiente semana. Y noten que ya el inventario final de la semana 1 está vinculado con el inventario inicial de la semana 2. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya es trabajar de manera más mecánica nada más para completar con la semana. Yo les voy a mostrar directamente los resultados con el modelo más dos cuestiones que me pareció prudente sumar. Entonces lo que hice fue lo siguiente, terminar la simulación para las 10 semanas y lo que agregué fue una columna de porcentaje utilizado porque me interesa conocer la cantidad disponible, el porcentaje de capacidad utilizado cuando tengo los stocks disponibles y porcentaje de capacidad utilizado también para la inventario final. No lo hice para el inventario inicial porque va a coincidir con el inventario final, nada más que va a tener el desfase ese de la semana, ¿sí? Pero lo podríamos haber hecho también. Y lo que después hice es obtener los promedios de la simulación, ¿sí? Eso tengan cuidado. Estos promedios que se obtienen son promedios simulados, ¿sí? ¿Por qué? Porque están dependiendo de los números aleatorios que nosotros hemos escogido. Entonces, como promedios simulados y como resultado de la simulación esta breve que hicimos, es que el inventario inicial promedio en una semana es de 5.800 metros cuadrados, la cantidad recibida promedio es de 9.500, la cantidad disponible promedio es de 15.300. Eso implica que en promedio en una semana yo estoy utilizando el 61% de mi capacidad total. ¿Cómo obtuve el porcentaje de la capacidad utilizada? Como la capacidad, la cantidad disponible de acero en una determinada semana, dividido en los 25.000 metros cuadrados de capacidad que están dadas por temario. Y después la cantidad requerida de consumo promedio simulada también, que es 8.700 metros cuadrados por semana, eso lógicamente también, y el inventario final promedio de 6.600. Entonces, ¿qué me está queriendo decir brevemente la simulación esta? Que en realidad, en promedio, yo estoy considerando tener 5.800 metros cuadrados de acero en una semana. Es un nivel muy bajo para lo que es la capacidad de almacenamiento de 25.000. En la cantidad disponible, es decir, luego de haber recibido mi pedido, yo estoy manteniendo en stock aproximadamente, y en promedio por semana según la simulación, 15.300 metros, un poco más de la mitad, cerca del 60%, en este caso de la capacidad disponible.
Y como inventario final me estaría quedando 6.600 metros cuadrados de acero en cada una de las semanas. Es decir, un nivel también bastante bajo de un 26% de la capacidad. ¿Mm? A ver, entonces si yo debería utilizar esta información para gestionar, yo debería decir que en principio a mí no me preocuparía gestionar las capacidades para los inventarios iniciales y los inventarios finales. El problema se podría dar en algún momento cuando al llegar la cantidad recibida se tiene que estoquear junto con el inventario inicial para el posterior uso, ¿sí? Entonces, de esa manera yo debería tener mucho cuidado porque hay algunas semanas, miren, por ejemplo, la semana número 8, en la semana simulada número 8, acá, donde la capacidad utilizada, el porcentaje de capacidad utilizada fue del 80%, 20.000 metros cuadrados de acero. Quiere decir que después de recibir justamente los envíos del proveedor, se podría llegar a producir algún problema de la capacidad con ese límite, con esa restricción que yo tengo. Entonces lo que debería hacer en un primer instante es realizar un par de simulaciones extra o trabajar con algún otro mecanismo, con algún software como el Risk Simulator, o modelizar este mismo esquema en el Excel y realizarlo por muchas más semanas para ver cuáles son las semanas en donde se produce que hay un quiebre en esa restricción de capacidad. Entonces, básicamente, esas serían las conclusiones. Una cuestión también no menor de un detalle que yo estoy teniendo en cuenta acá es que el acero llega y llega a un depósito para luego ser utilizado. Ahora podría suceder, me parece que no, pero eso es también un supuesto del modelo este que yo trabajé, que el inventario inicial está, llegan las cantidades, van al inventario y de ahí se toma todo eso para el posterior uso. Entonces, es decir, que en algún momento, sea cual fuera el tiempo, un minuto, un segundo, un día, una mañana, están existiendo tanto el inventario inicial con la cantidad que recibimos de acero del proveedor. Entonces, justamente, es ahí donde tengo que cuidar el consumo este que yo había dicho. Y noten también algo muy importante, un valor muy importante de la simulación, que también hemos visto en el libro de teoría. Acá si yo debería decir cuál sería la cantidad esperada recibida de acero, yo debería hacer lo siguiente, debería ser 8.000, que es la cantidad esperada por la probabilidad 0,45, más 11.000 por 0,55. ¿Qué quiere decir? Que si yo repito el experimento los ensayos en vez de 10 semanas, en una cantidad mucho más grande de semanas, este promedio que yo tengo acá simulado, que ahora obtengo de 9.500, miren, muy cercano, va a coincidir con los 9.650. Eso es también algo muy importante porque es la aplicación también de la ley, de estos muchos teoremas de la ley de los grandes números, donde me indica justamente que si yo repito muchas veces un determinado experimento, voy a llegar a que en realidad me voy a considerar que el experimento va a converger a un determinado valor. En este caso, el determinado valor ese es la cantidad esperada recibida. ¿Por qué? Porque se va a cumplir que el 45% de las veces voy a recibir 8.000 metros cuadrados de acero y el 55% de las ocasiones 11.000 metros cuadrados de acero. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo interesante también de los modelos de simulación. Acá en este caso, el modelo de simulación es meramente sencillo, pero tenemos que ver cuando existan muchas más variables aleatorias, cuando mezclemos parámetros con variables aleatorias, con variables de decisión, etc. ¿Sí? Entonces, al tener más variables y que sean relaciones mucho más complejas, el problema también se puede volver más complicado. Entonces, bueno, esa es la resolución para el problema. Básicamente espero que haya quedado claro y nos seguiremos encontrando para los posteriores trabajos. Muchas gracias.